La Constitución mexicana es el texto primario del sistema jurídico mexicano. De alguna forma, todas las demás normas que contemplan nuestro sistema jurídico tienen que estar armonizadas al propio texto constitucional. En esencia, es un documento base, una especie de documento guía. La Constitución mexicana en esencia tiene dos partes. La primera parte se conoce como parte dogmática y la segunda parte se conoce como parte orgánica. En pocas palabras, la parte dogmática tiene toda esta narrativa de derechos humanos, mientras que la parte orgánica tiene sobre todo que ver con la organización del Estado mexicano. Ahora, la parte dogmática generalmente se asume que va de los artículos primero al artículo 29 constitucional, mientras que la parte orgánica va del artículo 30 al artículo 136. Esta división no es del todo exacta. ¿Por qué? Porque la Constitución no es un texto perfectamente organizado. En pocas palabras, si uno revisa del artículo primero al artículo 24, sí va a encontrar esta narrativa de derechos humanos. Pero si uno revisa, por ejemplo, del artículo 25 al 28, se va a encontrar con un apartado que hace más referencia a planeación, tanto planeación del desarrollo como planeación económica. Y el artículo 29 sobre todo tiene que ver con suspensión de garantías. Por su parte, a partir del artículo 30 y hasta el 136, lo que vamos a encontrar es esta lógica de organización del Estado mexicano que comentábamos. Si revisamos con claridad, a partir del artículo 50 se va a abordar el poder legislativo, a partir del artículo 80 el poder ejecutivo y a partir del artículo 94 el denominado poder judicial. Pero en esencia existe, digamos, esta separación tradicional de las partes del texto constitucional. La Constitución mexicana ha sido reformada N cantidad de veces. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba como tal derecho, se comentaba que la Constitución había tenido ya más de 500 reformas. Lo cierto es que con el paso de los años, pues seguramente estaríamos hablando de muchas más. Pero independientemente de eso, la Constitución, sobre todo en los últimos años, se ha vuelto un pretexto para positivizarlo todo. En pocas palabras, cualquier planteamiento que se procure que pertenezca y que permanezca en el sistema jurídico y por tanto, digamos, en la lógica social del país, pues se coloca en el texto constitucional porque es mucho más difícil de remover de alguna manera que en una legislación secundaria. En este sentido, hay que tenerlo muy claro, existe esta tendencia por positivizarlo todo. Eh, por ejemplo, podemos partir del caso de los cigarrillos electrónicos, ¿no? Que pasaron a formar parte del texto constitucional y a prohibirse expresamente. Sin embargo, eso es claramente materia de un cuerpo legislativo secundario y no primario, como sería el caso de la Constitución. Y eso es muy importante notarlo. Al final, la Constitución es un documento guía, pero no es en sí un documento reglamentario. La Constitución mexicana, entonces, es una especie de documento teórico que funciona como una especie de acuerdo social, sobre todo que recoge los valores más fundamentales que como sociedad compartimos. En este sentido, lo que la Constitución procura es establecer una noción del deber ser, más que el del ser. De alguna manera, pues, por supuesto, queremos que se materialice el texto constitucional, pero eso no quita que todo el tiempo vaya a ser materializable. Eso no es del todo posible. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Al final, la Constitución funciona como una especie de guía organizada que, digamos, encabeza la lógica del propio sistema jurídico mexicano.